En esos momentos nuestra sesión empieza a grabarse. Buen día, muchachos. Bienvenidos sean a nuestra clase 26. Déjenme ver si es la 26. No, 25. 25 de cálculo integral. Espero se encuentren bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a seguir trabajando sobre el método de sustitución trigonométrica, pero vamos a agregar integrales un poquito más pesadas, es decir, integrales donde de pronto nosotros tengamos que, vamos a decirlo hasta cierto punto, donde tengamos que ocupar más de un método de integración, pero quede escondido que al final tendríamos que ocupar justo la integración por sustitución trigonométrica o que al final lleguemos a ese tipo de integrales. Voy a hacer algunos ejercicios relacionados a esta parte en conjunto con algo que me falta, que es justo la situación de sustitución trigonométrica cuando tenemos que factorizar. Y ya el día de mañana estaremos iniciando el método por fracciones parciales, ¿sale? Inclusive, si ustedes recuerdan, hace unas semanas nosotros vimos un ejercicio, el cual lo estoy buscando ahorita, donde nosotros teníamos, creo que fue el de una clase de un viernes, sí, de integración por partes, que yo les había comentado que de pronto ese ejercicio lo íbamos a dejar pendiente, justo porque no sabíamos cómo hacer su respectiva integral, ¿sale? ¿Por qué? Porque estaba como incompleto. E inclusive les había comentado que en cuanto llegáramos a justo a la sustitución trigonométrica sería la manera en cómo nosotros ya lo abordaríamos. Ok, fíjense bien. Déjenme el ejercicio, aquí ya lo tengo, nada más en un momento. Ujú. Y lo vamos a hacer justo, o sea, donde nos habíamos quedado. Ujú. Ok, ahorita lo replico si es que no lo tienen. Ahorita déjenme aquí, lo estoy anotando. ¿Ya se está viendo, muchachos? Ya, profesor. Gracias. Bueno, fíjense bien, el ejercicio que voy a proponer es justo uno donde nosotros tenemos que combinar los métodos de integración, ¿sale? Déjenme, voy a ir a la diapositiva donde están los ejercicios. Entonces, fíjense bien. Ejemplos sofisticados de integración por sustitución trigonométrica. Ok, ya vi que me entregaron su examen semanal, lo voy a revisar no va a llegar antes del viernes, así como hicimos con la situación del examen, ¿sale? Reitero, he estado viendo porque algunos de sus compañeros que no asisten a clases es justo por situaciones de pronto personales o bien por situaciones que tienen COVID. Entonces, he estado allí como viendo quiénes son, cómo los localizo, con el objetivo de que no pierdan el semestre. Entonces, si por ahí conocen a alguien, por favor, mándenlo, díganle que tiene oportunidad y que pues vamos a tratar de sacar esto adelante a pesar de la adversidad, ¿vale? Bien, bueno. Ok, bueno, fíjense bien. Nuestra integral es la siguiente. Tendremos nosotros, la integral es una fracción y sería de seno elevado a la menos 1 de x sobre x elevado al cubo
todo esto diferencial de X. Ese es el ejercicio. Claro, si no lo recuerdan, no se preocupen, lo voy a realizar otra vez, justo porque quiero llegar a la parte de la sustitución trigonométrica. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es seno a la menos 1 de X entre, bueno, aquí tendremos X al cubo, pero esto primero lo podemos expresar de la siguiente forma. Esto es igual a la integral de ¿quién? De X elevado a la menos 3 por el seno a la menos 1 de X diferencial de X. ¿Por qué lo tengo que expresar de esta manera y no de otra? Bueno, porque intuitivamente, al establecerlo de esta manera, yo sé que debo de ocupar la integración por partes. ¿Por qué? Porque aquí tengo un producto. Ahora, ¿por qué sé que es la integración por partes y no por otro método? Porque en este caso lo único que yo conozco del seno elevado a la menos 1 es su derivada. Si ustedes se dan cuenta, nunca en ningún ejercicio hemos pedido encontrar la integral del seno a la menos 1. Se puede hacer, claro está, sí, no hay ningún problema. Y de hecho, la manera en cómo se calcula la integral del seno inverso es mediante la integración por partes, ¿vale? Pero el punto aquí es que generalmente, y pasaba lo mismo con el logaritmo, cuando nosotros lo veíamos, que sí, ya conocemos, está súper chévere su integral del logaritmo, pero al final lo que nos interesaba, bueno, era eso, pero si estaba acompañado con una X, entonces mucho mejor que siempre el logaritmo fuese como lo más fácil para derivar. Se hace nada más por simplicidad. Aclaro, es nada más una situación de no complicarnos tanto, ¿vale? No obstante, claro, está allí, también este se puede deducir mediante la integración por partes, ¿vale? No hay ningún problema sobre esa situación. Bueno, y entonces aquí yo tengo que elegir lo que sea lo más fácil para derivar y lo que sea lo más fácil para integrar. Entonces, si ustedes recuerdan, acorde a nuestras gamas de colores, nuestra U era lo más fácil para derivar y reitero, aquí no nos queda de otro más que elegir al seno inverso de X como lo más fácil para derivar. Muy bien, de donde nuestra DU es igual. Recordemos que la derivada del seno inverso es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado, ¿sale? No se nos olvide aquí el diferencial de x, ¿vale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a qué estamos haciendo? ¿Seguros que está todo clarísimo? Sí, Ok, perfecto. Ahora, lo más fácil para integrar, en este caso, nuestro dv, que lo habíamos establecido en color rosa, cuando nosotros vimos la integración por partes. Nuestra dv era igual a x elevado a la menos 3 diferencial de x. Entonces aquí lo que hacemos es hacer justo nuestra integral. ¿Cómo hacemos la integral? Bueno, dejen esto, lo tengo que realizar por separado y nos va a quedar integral de x elevado a la menos 3 diferencial de x. Esto es igual a fracción y aquí tendremos x elevado a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Y esto es igual a fracción y nos va a quedar x elevado a la menos 2. Y aquí tendríamos en este caso menos 2. Por lo tanto, si nosotros utilizamos la regla del exponente fraccionario, nos va a quedar, no fraccionario, perdón, negativo. Sería 1 entre x elevado al cuadrado. Y aquí nos quedaría menos 2 entre 1. De tal manera que esto es igual, me quedaría menos 1 entre, y aquí me quedaría 2x elevado al cuadrado, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir nuestra fórmula de integración que decía lo siguiente. Bueno, pero antes déjenme denotar aquí quién es v. Si no, no puedo.
Entonces, v es igual a menos 1 entre 2x elevado al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Esto es igual una vaca, es decir, vamos a tener que multiplicar el seno elevado a la menos 1 de x multiplicado por menos 1 entre, nos quedaría 2x elevado al cuadrado. Entonces nos queda una vaca menos sexy, va detrás de usted. El v de va es menos 1 entre, y aquí nos quedaría 2x elevado al cuadrado. Por, me va a quedar fracción, y aquí tendríamos 1 entre, y aquí sería 1 menos x elevado al cuadrado. Diferencial de x, ¿sale? Bueno, aquí lo que hacemos es ahora multiplicar esta expresión, ¿vale? Y vamos a ver cómo se resuelve esta integral, ¿vale? Bien, no sé si pueda yo duplicar diapositiva o necesitan anotar algo. Ustedes díganme, con toda confianza. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok. Bueno, fíjense bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, déjenme eliminar esta parte. Y nosotros ya sabíamos de pronto que esta integral se puede ver como, podemos sacar el menos, déjenme ponerlo en otro color. Bueno, aquí nos quedaría igual. Sería menos 1 entre 2x elevado al cuadrado por el seno a la menos 1 de x, ¿vale? Menos por menos me queda más un medio de quién, de la integral de, me quedaría, déjenme ponerlo entre una fracción, nos quedaría de x entre x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Bien, muchachos, entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es justamente resolver esta integral, pero esta integral se puede resolver mediante una sustitución trigonométrica. Déjenme entonces aquí ponerlo en color verde y vamos a resolver justo esa integral. Sería de x entre, x sería x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Y bueno, en este caso nosotros tenemos que ver en qué tipo de caso estamos. Es decir, en este caso sería variable, perdón, constante al cuadrado menos variable al cuadrado. Entonces, cuando ocurre esa situación, nosotros recordemos que tenemos que utilizar la transformación. Déjenme ponerlo en otro color. Va a ser x es igual al seno del ángulo, ¿vale? De tal manera que la derivada de x, derivada de x, es el coseno del ángulo. Muy bien, vamos ahora a determinar quién sería, déjenme ponerlo en tonalidades distintas. Ahora, ¿quién sería la raíz de 1 menos x al cuadrado? Bueno, pues en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, déjenme ponerlo en otro color. La raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto es igual, nos queda la raíz cuadrada de 1 menos, y aquí en lugar de x voy a colocar seno del ángulo al cuadrado. Esto es igual, esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y entonces esto es igual, nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado, sería el coseno elevado al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y en este caso esto nos quedaría igual
al coseno del ángulo, ¿sale? Muy bien, aquí, ojo, se me olvidó colocar diferencial de ese ángulo, ¿sale? Bien, ya lo tenemos aquí estructurado. Ahora me faltaría, yo ya tengo quién es de x, ya tengo quién es la raíz de 1 menos x al cuadrado con respecto a esta situación de ese cambio. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Nos faltaría x al cuadrado, que sería seno al cuadrado, ¿vale? Bien. ¿Sí vamos bien, muchachos? Reitero, cualquier duda, por favor, háganmela saber con toda confianza. Bueno, fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar todo en términos de la función teta. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos aquí igual a la integral de quién, tendríamos aquí una fracción y dx no es otra cosa más que el coseno de teta diferencial de teta. Ahora, x al cuadrado tendremos aquí que va a ser seno al cuadrado. Y en el otro caso nos quedaría nada más que la raíz de 1 menos x al cuadrado, nos quedaría coseno nada más. Y bueno, en este caso se simplifican y únicamente me va a quedar integral. Hay una fracción aquí, tendríamos de teta entre el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría, en este caso, sería la integral de la cosecante al cuadrado del ángulo, ¿sale? Justo porque, bueno, muchachos, porque estoy utilizando una identidad recíproca, ¿estamos de acuerdo? Déjenme aperturar el formulario. Ujú. Ok, entonces en el formulario ya tenemos alguna de las integrales inmediatas y la de la cosecante cuadrada es menos la cotangente. Ujú. Entonces de aquí nosotros tenemos que va a ser menos, a ver, espérenme, cotangente del ángulo, va un menos antes, menos la cotangente del ángulo, ¿sale? Y bueno, tenemos que regresar a ese cambio para posteriormente sustituir en esta integral. Bueno, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Ok. ¿Puedo continuar? Sí, muchachos, ustedes díganme. Sí, Ok, perfecto. Continuamos entonces. Fíjense bien, ahora ya una vez que obtenemos esta parte de menos la cotangente, tenemos que regresar acorde a nuestro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sí tenemos que ser muy claros cómo lo vamos a especificar. Entonces, déjenme duplicar. No, ya lo hice. Ok. Entonces de aquí déjenme eliminar esta parte nada más. Y aquí, y bueno, tenemos que dibujar nuestro respectivo triángulo.
Ok, de tal manera que aquí nosotros tendremos, por ejemplo, el ángulo teta. Ujú, aquí está. Y bueno, recordemos que x es igual al seno del ángulo. Se puede expresar como x entre 1 es igual al seno del ángulo. ¿Por qué? Porque recordemos que esto a su vez es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto sería x. Ajá. Déjenme nada más colocarlo x. Ujú. Sobre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Ujú. Y bueno, nos faltaría encontrar quién es el cateto adyacente, pero este es sencillo. ¿Por qué? Porque al final está en términos de una raíz. Por lo tanto, me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces, este sería el cateto adyacente. De tal manera que en este sentido, fíjense bien, esto es igual, lo voy a escribir aquí en otra tonalidad. Nos queda igual menos cotangente. Pero la cotangente, ¿quién sería? La cotangente es cateto adyacente, que sería en este caso la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos x elevado al cuadrado entre cateto opuesto, que sería x. Entonces, esa expresión la vamos a trasladar justo aquí para que podamos darle solución a nuestro problema. Por lo tanto, esto es igual por el seno a la menos 1 de x, más un medio de quién. Bueno, pues de aquí voy a trasladar esta expresión. Espérame un tantito. ¿Ok? Y ese sería nuestro resultado, ¿vale? Y aquí ya nada más le colocamos más la constante de integración, ¿vale? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Digo, así lo podemos dejar expresado sin ningún problema, ¿eh? Bien, un minuto para anotarlo y ahorita cambio a otro ejercicio. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Entonces ahí está ese ejercicio solucionado. Ya vieron cómo aquí estamos englobando no solamente el método de sustitución por trigonométrica, sino también estamos con la parte de sustitución. No es tanto sustitución, sino integración por partes y por consiguiente eh, hacemos una mezcla de métodos de integración para hallar algún tipo de integral que se vea de pronto algo compleja. Recuerden que en este sentido, para ello nos sirven los métodos de integración, para ir buscando
cuál es el que se acopla acorde a nuestro problema. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, pero este ejercicio va a incluir una integral definida, ¿vale? Entonces déjenme duplicar. Bien, la integral sería, la integral es de raíz de 2 hasta 2. ¿De quién? Tendríamos aquí, sería dx entre x elevado al cubo por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Ok, fíjense bien. En este caso, podemos ocupar el método de sustitución trigonométrica, pero recordemos que cuando nosotros hablábamos justo de situaciones como el cambio de variable, si ustedes recuerdan, también sustituíamos los límites. Podemos hacerlo de ambas maneras, no hay ningún problema. Pero miren, vamos a hacerlo regresando del triángulo y después vamos a hacer otro donde no regresemos y tengamos que sustituir los límites de integración. ¿Sale? Muy bien. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a proponer, dado que tenemos variable al cuadrado menos constante al cuadrado, vamos a tener que proponer la siguiente transformación. Esta va a ser x es igual, nos va a quedar 1, pero no se escribe, por la secante del ángulo. Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿quién sería la derivada? Pues sería la secante del ángulo por la tangente del ángulo, diferencial del ángulo, ¿sale? Aclaro, esa es la derivada de la secante, que sería secante por tangente. Muy bien, ahora necesitamos saber quién sería x cuadrado menos 1 y quién sería x al cubo respectivamente. Primero voy a encontrar quién sería la raíz. Entonces, fíjense bien. La raíz de x elevado al cuadrado menos 1. Esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pues me quedaría de secante al cuadrado, bueno, el ángulo, menos 1. Y recordemos que esto es igual, nos va a quedar raíz cuadrada de tangente elevado al cuadrado del ángulo. Y esto es igual a la tangente del ángulo, ¿sale? Muy bien. De aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya una vez que nosotros tenemos quién sería la raíz de x cuadrado menos 1, el siguiente paso es justamente verificar quién sería x elevado al cubo. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Déjenme colocarlo en otra tonalidad. Sí, así está bien. X elevado al cubo sería la secante al cubo del ángulo, ¿sale? Bien, y entonces vamos a sustituir todos esos datos en mi integral. Entonces, esto es igual, nos va a quedar la integral, y en lugar de dx vamos a colocar secante por tangente. Ahí está. Siguiente, me quedaría x al cubo, pero ¿quién sería x al cubo? X al cubo sería la secante cúbica, y aquí me va a quedar por tangente, ¿sale? Muy bien, ¿puedo yo simplificar esta parte? Y únicamente me va a sobrevivir, sería diferencial del ángulo entre la secante cuadrada del ángulo. Muy bien, y bueno, en este caso, como es 1 sobre secante cuadrada, aclaro,
no es su integral a tangente, porque está abajo la secante cuadrada. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es colocarlo en términos de su identidad recíproca. Entonces, esto es igual al coseno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo, ¿sale? Y bueno, esta integración la tenemos que hacer mediante alguna identidad trigonométrica. ¿Y cuál es esa? La del ángulo doble. Por lo tanto, fíjense bien, esto nos va a quedar igual a la integral. Ah, claro, aquí estoy llevando los límites de integración para que no se me olvide quiénes son. Raíz cuadrada de 2 hasta 2. ¿De quién? Bueno, pues aquí es un medio. ¿De quién? De 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Diferencial del ángulo. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? Si es claro o ya nos confundimos, ustedes digan. Ok, continuamos entonces. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es aquí, justamente tendremos nosotros que utilizar un cambio de variable sobre el argumento de la función coseno, ¿vale? Por lo tanto, fíjense bien, vamos a establecer nosotros si podemos ocupar la u. Ok, este de secante lo voy a dejar acá porque lo tengo que ocupar posterior. Y bueno, en este caso, nada más déjenme no quitarlo. Y vamos a poner que u es igual a 2 veces el ángulo. Y entonces su derivada, claro, ahorita distribuyo esa integral sin ningún problema. Entonces, la du sería 2 veces diferencial del ángulo. Pero como nosotros no tenemos ese 2 pasa dividiendo y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener du entre 2 es igual a la diferencial de teta, ¿vale? Bien, si quieren, para no estar cargando todo el tiempo con la integral de raíz de 2 hasta 2, déjenme hacerlo como si fuese una integral indefinida y al final, cuando ya regrese, vamos entonces a tener que sustituir los límites de integración, ¿vale? Bien. Ok, y entonces aquí nos va a quedar igual a un medio de quién. Bueno, déjenme aquí nada más. Voy a cambiarlo de color. Ok, me queda un medio de la integral de quién. Pues me quedaría de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo diferencial de ese ángulo. Y aclaro, esto es igual a un medio de quién. Voy a abrir corchetes y la primera sería la integral. ¿De quién? De d teta. ¿Vale? Más, y aquí ya voy a colocar mi nueva integral. ¿Integral de quién? Del coseno de u multiplicado por du entre 2. Ajá. Y bueno, en este caso puedo llevar ese 2 fuera y me va a quedar igual a un medio de quién. Bueno, en este caso la integral de d teta nos quedaría teta únicamente. Más, aquí me quedaría un medio de quién. Bueno, de la integral del coseno de u, pero la integral del coseno es el seno. Ok, ahora vamos a regresar a quién era nuestra famosa u y vamos a multiplicar. Por lo tanto, nos va a quedar como, fíjense bien, me va a quedar un medio del ángulo más un medio por un medio me queda un cuarto del seno de
2 veces el ángulo, ¿sale? Pero recuerden que, por ejemplo, cuando vayamos a hacer nuestra transformación y regresar al triángulo original, yo no tengo el seno de 2 veces el ángulo, pero no debemos de preocuparnos, justo porque nosotros tenemos una identidad. Y esta sería 1/2 de quién, del ángulo, ajá, más 1/4 de quién. Nos quedaría en este caso 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y bueno, en este caso esto es igual, nos va a quedar 1/2 del ángulo más 1/2 de quién, del seno del ángulo por el coseno del ángulo, ¿sale? Y ya nada nos faltaría dibujar nuestro respectivo triángulo, ¿sale? Evidentemente, una vez que ya nosotros hayamos dibujado dicho triángulo, tenemos que sustituir los límites de integración, que es algo que no se nos debe de olvidar, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Bien, anótenlo por favor, voy a darles un minuto y ya comenzamos otra vez. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ujú. Ok, bueno, fíjense bien. Entonces, ya una vez que ya llegué a este punto, tengo que dibujar mi respectivo triángulo. Déjenme duplicar. Dejen quito esta parte. No se nos olvide que íbamos desde raíz de 2 hasta 2. Ok, aquí déjenme escribirlo otra vez. 1/2 de quién? Del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Ok, déjenme tomar un triángulo. Y bueno, acorde a esta fórmula, tenemos que saber dónde están los parámetros. Entonces, ojo acá, porque nosotros podemos colocar que x es igual, déjenme pongo acá abajo, si x es igual a la secante, entonces aquí tendríamos x entre 1 es igual a la secante, que esto es igual al hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces la hipotenusa es la x. Aquí está, es esta x. Y el cateto adyacente sería 1. Por lo tanto, el cateto opuesto, ¿quién sería? Pues sería con signo positivo, el x al cuadrado, y aquí me quedaría menos 1. ¿Sale? Aquí entonces está el cateto opuesto. Muy bien. Por lo tanto, cuando nosotros sustituimos, nos va a quedar como esto es igual y tendremos nosotros, en lugar de escribir el ángulo, ojo acá porque tendremos un problema, porque el ángulo justamente se trata de, ¿cómo les diré? Sobre la secante, pero no podemos utilizar dicha secante porque no existe
la secante inversa. Entonces tenemos que utilizar otra. Pensemos de pronto que fuese la más sencilla, que sería cateto adyacente, que sería 1 sobre X. Entonces, a ver, fíjense bien. Porque tenemos que pelearnos con la situación del ángulo. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que el coseno del ángulo es igual, nos queda cateto adyacente, que sería 1 sobre X, ¿vale? Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el ángulo con la razón trigonométrica inversa asociada, por lo que nos queda que el ángulo teta es igual al coseno elevado a la menos 1 de ¿quién? De 1, ok, a ver, sería 1 entre X. Aquí está. Entonces ya tenemos el valor del ángulo con respecto a esas dos funciones trigonométricas, ¿vale? Pero en particular nos sirve la del coseno. Pudieron haber intentado con la función seno o con la función tangente. ¿Por qué no lo hice? Porque vean ya qué tan difícil está esta parte, porque tenemos que el cateto opuesto es raíz de X al cuadrado menos 1, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Ustedes díganme, ¿eh? Con toda confianza. Bien, continuamos entonces. Y bueno, en este caso nos quedaría un medio de ¿quién? Del coseno elevado a la menos 1. Sería de 1 entre X. Ajá. Y el otro nos quedaría más un medio de ¿quién? Del seno. Pero ¿quién sería el seno? Sería cateto opuesto, pero el cateto opuesto viene dado por la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1 entre hipotenusa, que en este caso sería X. Muy bien, multiplicado por el coseno, pero el coseno, como hace un momento lo acabamos de ver, sería 1 sobre X, y al final esto es igual, nos queda un medio del coseno elevado a la menos 1, espérame tantito, menos 1, ¿de quién? De 1 sobre X. Y en el otro nos quedaría más, sería fracción, nos quedaría aquí la raíz cuadrada de quién, nos quedaría X elevado al cuadrado menos 1 entre 2 veces X al cuadrado. Y aclaro, tenemos que regresar a la integral original justo porque tenemos que sustituir los términos. Aclaro, siempre lo hemos realizado de esa forma. Entonces no debe de ser nada nuevo para ustedes. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? Ok. Un minuto para anotarlo porque me falta la sustitución y ahorita continuamos. Bien, continuamos entonces. Vamos ahora a sustituir justo en nuestra integral. Recordemos que el límite superior era 2 y el límite inferior era raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Fíjense bien.
Ok, entonces déjenme hacer la sustitución en color negro. Ok, a ver. Ujú. Esta era nuestra expresión original. Por lo tanto, si nosotros sustituimos en 2, era el primer valor, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener un medio de ¿quién? Del coseno, ok, creo que aquí me faltó corchete, sería un medio, y no era coseno elevado a la menos 1. ¿De quién? De 1 sobre 2. En este caso me quedaría más, me quedaría fracción, y aquí tendríamos la raíz cuadrada de, me quedaría 2 elevado al cuadrado, menos 1, entre 2 por, me quedaría 2 elevado al cuadrado. Bien, y toda esta expresión sería menos, y ahora vamos a sustituir en raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, nos va a quedar, déjenme de aquí copiarlo. Es más, si esto lo voy a colocar en otra tonalidad, pensemos en color verde. Y aquí tendríamos nosotros un color azul, pero ya ocupamos el azul. Color naranja. Bueno, aquí no se nos olvide que tenemos que sustituir para raíz cuadrada de 2. Entonces aquí nos quedaría raíz cuadrada de 2. Y en cada uno donde veamos a x, nos va a quedar raíz cuadrada de 2. Y aquí tendríamos raíz cuadrada de 2. Ok, muy bien. Entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es únicamente ir desarrollando el coseno inverso elevado a la menos 1. Bueno, eso ustedes lo pueden hacer mediante su calculadora. No hay ningún problema. Inclusive, déjenme aquí, voy a hacerlo en la mía. Es decir, tenemos que colocar coseno elevado a la menos 1. Ok, sería coseno elevado a la menos 1, serían 60 grados, pero nosotros lo debemos de dejar en términos de radianes. Por lo tanto, aquí nos quedaría, sería pi entre, me quedaría, híjoles, no era como esperaba. Ok, déjenlo multiplico. Aquí nos quedaría pi entre 3, ¿vale? Más, aquí nos quedaría raíz cuadrada. ¿De quién? 2 al cuadrado es 4, menos 1 entre, aquí me quedaría 2 por 2 al cuadrado, me queda 2 al cubo, que me quedaría 8. Muy bien, y aquí me quedaría coseno elevado a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2. Ese también ya lo tenemos, que serían 45 grados, o bien pi sobre 4. Entonces aquí nos quedaría pi entre 4. Y en el otro me quedaría más fracción, y tendríamos la raíz cuadrada de ¿quién? Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, solamente me queda el puro 2. Menos 1 entre, y aquí me va a quedar 2 multiplicado por 2. ¿Vale? Muy bien, déjenme aquí, voy a seguir simplificando, y nos queda igual, tendremos nosotros, aquí nos quedaría pi sobre 6. Siempre, muchachos, en todos los problemas de cálculo que tengan o que involucren ángulos, siempre los debemos de dejar en radianes. No son muy bien vistos en la parte de nuestro problema así tan de ángulos sexagesimales. Siempre se ve mejor con respecto a los radianes. 4 menos 1 me quedaría 3. Y aquí me quedaría pi sobre 8. Y aquí me quedaría
1, raíz de 1, pues me queda aquí entonces 1 completo, 1 entre 4, ¿vale? Y si yo sigo separando, me va a quedar, en este caso tendría igual a pi entre, igual, y déjame ponerlo en color negro. Ok, me quedaría entonces pi sobre 6 más fracción, y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 3, ajá, sobre 8 menos pi entre 8, y menos por más me quedaría menos un cuarto, ¿vale? Y bueno, vamos nada más a simplificar pi sextos menos pi entre 8, cuando nosotros hacemos un sexto menos un octavo. A ver, déjenme aquí, lo voy a hacer. Un sexto, ajá, menos un octavo. Me va a quedar 1 sobre 24. Entonces me queda pi entre 24, más fracción, aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 3, entre 8, menos un cuarto. Y ya no lo desarrollamos, únicamente lo dejamos expresado de esa manera, ¿vale? Preguntas hasta aquí con respecto al tema de integración por sustitución trigonométrica y por consiguiente el elaborar un ejemplo un poquito más sofisticado. ¿Seguros que vamos bien? Ok, termino de anotar, por favor. Voy a darles un minuto y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces con este trabajo sobre integrales, donde de pronto tenemos como ciertas situaciones con respecto a ello, es decir, donde nosotros tenemos, uno ya hicimos donde combinamos métodos de integración, dos cuando tenemos límites de integración, y ahora vamos con uno que es desfasado. Ahorita les explico qué significa esto de desfasado. Déjenme duplicar. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Aquí tendremos una integral, es una fracción, y aquí me va a quedar dx entre, me queda 4 menos x menos 3 elevado al cuadrado. Muy bien. Espérenme, no es menos, es más aquí. Ok, bueno, fíjense bien en esta integral que tenemos y qué tanto está variando con respecto a las que ya vimos.
Si se dan cuenta, uno no tiene raíz, pero eso no debe de importarnos porque el método de sustitución trigonométrica podemos o no colocar la raíz y aparte es de cualquier orden, no está restringido, aunque mayormente se basa en las raíces cuadradas, ¿vale? Pero bueno, ahí ya no importa, ya lo hemos visto en clases anteriores e hicimos ejemplos relacionados al mismo. Ahora, aquí lo nuevo es porque tenemos dentro del paréntesis ya no es x, sino es x menos 3. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿y se puede resolver de la misma forma? Así es, se resuelve de la misma manera, únicamente hay que considerar ese desfase que tenemos con respecto a la x. Entonces, ¿cómo nos quedaría este primer ejercicio? Bueno, evidentemente, a pesar de que tengamos desfasado el 3 en la x, es decir, porque tenemos x menos 3, y aparte tenemos el más 4, estamos en el caso donde tenemos constante al cuadrado más variable al cuadrado. En ese sentido, nosotros utilizamos la transformación x es igual a veces la tangente del ángulo. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, déjenme poner el cambio en color rojo, y esto nos quedaría como x menos 3 es igual a 2 veces, porque es la raíz cuadrada, la tangente del ángulo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a lo que estoy haciendo. Díganmelo con toda confianza, no hay ningún problema. Entonces, ojo, calculamos las raíces cuadradas de cada uno, pero para donde está la variable, la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, eso nada más nos va a quedar x menos 3, ¿vale? No va a afectar en nada ni la derivada, quizás de pronto afecte para la situación del ángulo, pero bueno, no debe de haber mayor problema con el mismo. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es justamente derivar esa expresión. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Bueno, pues nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener, ojo porque voy a derivar implícitamente. En este caso, y déjenme colocarlo en verde, nos va a quedar la derivada de x, pues solo nos queda de x. Derivada de menos 3, por ser una constante, eso es 0, y esto es igual 2 veces la tangente del ángulo. Por lo tanto, derivada de la tangente me queda 2 veces la secante al cuadrado del ángulo. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, la pregunta natural sería, ¿y quién sería? Porque ya tenemos de x. ¿Quién sería 4 más x menos 3 al cuadrado? Bueno, pues tendremos que utilizar justo esa transformación y fíjense bien cómo nos va a quedar. Déjenme ponerlo en color morado. Y bueno, en este sentido lo que hacemos será, tendremos nosotros 4 más, y tendremos aquí x menos 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 más x menos 3, sabemos que va a ser 2 veces la tangente, entonces aquí voy a quedarlo como 2 veces la tangente del ángulo elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 más 2 al cuadrado es 4 por la tangente al cuadrado del ángulo. Y bueno, aquí evidentemente lo que podemos hacer es factorizar un 4 y bueno, nos va a quedar igual 4 por 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Esto es igual a 4 por la secante cuadrada del ángulo, ¿sale? Y bueno, vamos nosotros a sustituir esa expresión y nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener aquí igual, tendremos integral de ¿quién? Tenemos una fracción, ahí es claro. De x, ¿quién sería? Pues de x sería 2 veces la secante cuadrada, y aquí se me olvidó colocar por la derivada de el ángulo teta. Entonces aquí nos va a quedar la derivada. Y la expresión de abajo nos queda 4 veces
la secante cuadrada. Vean cómo se está haciendo más sencilla nuestra integral, porque esto es igual, me va a quedar integral de quién, sería de 1/2 diferencial del ángulo. Y esto es igual, me va a quedar 1/2 de quién, perdón, sería de el ángulo, ¿sale? Y bueno, esta integral fue muy sencilla, pero aclaro, siempre y cuando nosotros consideremos las traslaciones que tiene nuestro problema. Ahora, ustedes se preguntarían, ok, ya entendí eso de la traslación y ya he comprendido que de pronto nosotros tenemos que utilizar las mismas fórmulas. Pero ahora la situación es, una vez que ya tenemos eso, la pregunta entonces natural sería, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder regresar a nuestro cambio? Bueno, pues vamos a tener la misma situación, únicamente que vamos a tener desfasado ese numerito, ¿vale? Ese número lo único que me indica en la función es una traslación que se hace con respecto a la función. Ahí está trasladado en 3 unidades hacia la derecha, pero claro, quizás para nosotros no sea relevante esta parte, pero sí para poder regresar al cambio, para no equivocarnos en colocar los numeritos del triángulo. Bien, vamos entonces aquí a copiar justo el triángulo que teníamos acá. Muy bien. Si nosotros recordamos, por ejemplo, esta es la expresión que nosotros necesitamos. Entonces aquí es una fracción. Aquí iría x menos 3 entre 2 es igual a la tangente, pero recordemos que la tangente no es otra cosa más que el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bueno, en este sentido, el cateto opuesto me quedaría aquí x menos 3 sobre el cateto adyacente que me quedaría 2. Y bueno, la hipotenusa, ¿quién sería? La hipotenusa sería la raíz cuadrada de, sería x menos 3 elevado al cuadrado más 4. Claro, yo ya les he comentado en clases anteriores que si de pronto nosotros tenemos una expresión que no contenga literal una raíz cuadrada, no importa, pero cuando hagamos el cambio de regreso con el triángulo, ahí sí tenemos que considerar la raíz, pero claro, no es porque se imponga, sino deviene justo de el teorema de Pitágoras. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Ustedes digan. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Y aquí nada más nos va a quedar, porque ojo, nosotros tenemos un medio del ángulo. Entonces aquí lo que podríamos hacer sería despejar el ángulo teta, con respecto a la tangente. Y esto nos va a quedar, que ya lo tengo acá, nos va a quedar que teta es igual a la tangente a la menos 1 de quién tendríamos nosotros x menos 3 entre 2, ¿vale? Y bueno, al final esto nos queda igual a un medio de quién, de la tangente elevado a la menos 1 de quién, de fracción, aquí tendremos x menos 3 entre 2 más la constante de integración. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio, muchachos? ¿Seguros que vamos bien? Ustedes díganme, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bien, un minuto para anotarlo y ya continuamos.
Bien, vamos a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario, ¿sale? Bien, entonces ya vimos un ejemplo donde tenemos nosotros la mezcla de los métodos. Ya vimos un ejemplo donde tenemos límites de integración. Ya vimos uno donde está desfasado. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos la siguiente expresión? X entre la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 2x más 10. Ok, fíjense bien porque esto de pronto podría ser nuevo para ustedes, justo por la situación en que no hemos visto ese tipo de integrales. Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, siempre que nosotros tenemos una expresión así, una de las cosas que podríamos nosotros realizar es justo ¿cómo se le llama? Completar el trinomio cuadrado perfecto, que es el nombre correcto. Les iba a decir el método de factorización por múltiples conversiones, pero bueno, ese es otro nombre. Aclaro, algo que no vamos a ocupar ahorita, pero sí es importante saberlo. Creo que les decía, en la vieja escuela se le llama el método de completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué significa completar el trinomio cuadrado perfecto? Nada más rápido para recordar. Significa que voy a tomar justo ¿cómo les diré? Nuestro término lineal, que es el que, por ejemplo, en este caso sería 2, y ese 2 lo divido entre 2, y recuerden que para completar el trinomio se le debe de elevar al cuadrado. ¿Suena raro eso? Digo, quizás ya lo vieron cuando ustedes comentaron la parte de cónicas, es decir, cuando ustedes veían un poco de geometría analítica, se dieron cuenta que justo necesitamos de esa parte, ¿vale? Bien, pues justamente vamos nosotros a ocupar ese tipo de técnicas para llegar a algo que tenga que ver con respecto a la raíz, ¿vale? Entonces, fíjense bien cómo lo voy a hacer, porque, aclaro, hay muchas maneras de nosotros tener ¿cómo les diré? Ese método de factorización. Pero, bueno, reitero, si hay alguna duda, me avisan, por favor. Ok, muy bien. A ver, sería x elevado al cuadrado más 2x, y aquí voy a dejar un espacio, más 10. Completar el trinomio cuadrado perfecto, muchachos, significa que nosotros vamos a tomar el término que está al lado de la variable lineal, que en este caso, déjenme seleccionarlo, sería el 2. Este 2, que lo voy a poner en otro color, se tiene que dividir entre 2. Y el resultado, que esto me da 1, se eleva al cuadrado. Y eso es igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente aquí completarlo, pero vamos a poner aquí más 1, pero yo no puedo poner números porque sí, ¿eh? O sea, no es por la situación de que nada se me ocurrió colocar el número. También tengo que colocarle aquí menos 1. ¿Por qué? Porque si no, se verá alterada nuestra ecuación. Hasta aquí, no sé si tenemos alguna duda con respecto a qué fue lo que hice. Ustedes díganme con toda confianza. Ok, entonces entendimos, quiero suponer, entendimos cómo se completaba el trinomio cuadrado perfecto. Ok, vamos entonces a factorizar y nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, ok, tendríamos nosotros, ojo acá, vamos a factorizar primero esta expresión. Déjenme colocarlo en otra tonalidad.
Y bueno, recordemos que es un trinomio cuadrado perfecto, lo cual nos quedaría solamente en términos de un binomio cuadrado por el nombre del regreso. Recuerden, es raíz cuadrada del primero, signo del segundo y raíz del primero. Ahí está. Nos va a quedar, perdón, del tercero o el primero. ¿Sale? Bien, aclaro. Esto es justamente lo que se refiere con el procedimiento de factorizar el trinomio cuadrado perfecto. No obstante, nos siguen sobrando los términos más 10 menos 1. Son los que de pronto nos están sobrando. Sin embargo, recuerden aquí lo que podemos hacer es una mera simplificación. Por lo tanto, esto es igual y nos queda esta expresión, 10 menos 1 me queda más 9. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? Ustedes díganme, con toda confianza. Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar. Y bueno, nuestra integral se establece de la siguiente manera. Vamos nosotros a tener igual, sería integral de quién. Bueno, pues nos quedaría de x entre la raíz cuadrada de quién. Bueno, pues nos quedaría aquí x más 1 elevado al cuadrado más 9 y ya tendremos aquí algo parecido al ejercicio anterior, solamente que está desfasado, pero sí lo podemos realizar. Bueno, fíjense bien. Como aquí tenemos variable al cuadrado más constante al cuadrado, es claro que nosotros debemos de ocupar a la transformación con respecto a la tangente. Déjenme poner esta línea divisora. Un momento, ok. ¿Dónde están estos? Ah, ok. Ok, ahí está. Bueno, entonces vamos a utilizar la transformación. Aclaro, aquí nosotros tenemos la integral. Esto ya no va. Y vamos a colocar en este caso que x más 1 x más 1 al cuadrado es igual a 3 veces la tangente del ángulo. ¿Sale? Bien. Vamos ahora a, ojo, es en el cuadrado porque ya le saqué raíz cuadrada. X más 1, una disculpa aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es derivar esa expresión. ¿Cómo la derivamos? Bueno, pues derivamos implícitamente del lado izquierdo y esto nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener. Déjenme ponerlo aquí como dx es igual a 3 veces la secante cuadrada del ángulo. No se nos olvide, que luego a mí se me tiende a olvidar, diferencial del ángulo. Ok, ya tenemos todo, porque al final, no, espérenme, no tenemos todo, eso es mentira, ¿vale? Porque nos faltaría saber quién sería la raíz cuadrada de esa expresión. A ver, un momento. Sería x más 1 elevado al cuadrado más 9. Y esto es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de quién. Nos quedaría 3 veces la tangente al cuadrado del ángulo, ¿sale? Más 9. Esto es igual a la raíz cuadrada de 9 por la secante cuadrada del ángulo, más 9, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Ustedes díganme, con toda confianza.
Ok, perfecto. Muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Por qué? Porque tenemos que simplificar esa identidad. Déjenme, voy a duplicar diapositiva. Ok, muy bien. Y entonces aquí esto es igual. Me queda la raíz cuadrada de, sería 9 por secante al cuadrado del ángulo más 1. Y esto es igual. Me va a quedar la raíz cuadrada de quién? De 9 por la tangente al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y bueno, si calculamos su respectiva raíz cuadrada de cada uno, únicamente me va a quedar 3 veces la tangente del ángulo. Es igual a 3 veces la tangente del ángulo, ¿sale? Bien, vamos entonces ahora a sustituir en nuestra integral inicial y nos queda integral de quién. Bueno, es una fracción diferencial de x, ya sabemos que va a ser 3 veces la secante cuadrada del ángulo. Ahora, ¿quién sería toda esa expresión en la raíz? Pues únicamente me quedaría aquí esa expresión, ¿vale? Muy bien. Podemos simplificar justo el 3 y esto es igual, nos va a quedar. Ok, aquí conviene que, por ejemplo, la secante cuadrada la veamos como, podemos ya simplificar el 3, pero la secante cuadrada la podemos verificar como 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar 1 entre, no, sí, 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo, diferencial de ese ángulo, ¿vale? Entre, recordemos que la tangente sería seno del ángulo, bueno, es una fracción. Seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar integral de quién. Tenemos una fracción y nos va a quedar coseno del ángulo entre, me queda coseno al cuadrado. Por el seno del ángulo, ¿sale? Ok, entonces aquí nos quedará diferencial de x. Déjenme ver si no me equivoqué. Seno sobre coseno, ajá. Y aquí podemos simplificar una función coseno. Híjoles, a ver, algo hice mal. Igual a la integral de quién, fracción. Y aquí me va a quedar como coseno del ángulo. A ver, coseno del ángulo entre el seno. Ajá, es el seno del ángulo. Diferencial de ese ángulo. Ajá. Y bueno, en este caso, coseno sobre seno, nosotros sabemos que eso es igual a la integral de la cotangente. Diferencial del ángulo, y aquí nos va a quedar que la integral de la cotangente, acorde a nuestro formulario, la integral de la cotangente, por aquí estaba, es el logaritmo de valor absoluto del seno de u. Esto es igual
Valor absoluto del seno del ángulo. Bien, nos hace falta regresar a nuestro cambio de variable original, ¿sale? Por lo tanto, fíjense bien qué es lo que hacemos, ¿vale? Ok, a ver, un momento, déjenme aquí, voy a anotar el triángulo. Vean, hasta creo que es el mismo, nada más cambiamos aquí los datos. Ok, entonces fíjense bien, aquí me va a quedar que la tangente, ¿sale? Que fue la que ocupamos, era x más 1 sobre 3 es igual a la tangente y x sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto vale x más 1. Y por aquí había un número que no lo puse y también el ángulo. Ah, no, sí tengo el ángulo. Y aquí me quedaría 3. Y aquí sería x más 1 más 9. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿No? Ok. Por lo tanto, ya nada más para finalizar el día de hoy, fíjense bien, esto nos va a quedar igual. Voy a colocarlo aquí. Igual y déjenme subir este triángulo. Y el logaritmo natural de valor absoluto de quién sería fracción, porque sería cateto opuesto, que sería x más 1, entre hipotenusa, que me queda raíz cuadrada de, quedaría como x más 1, elevado al cuadrado, más 9. ¿Vale? Y como ya hemos terminado, nos queda más la constante de integración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguro que todo ha sido lo más claro posible? Ok. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ok, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Cuídense mucho y que pasen bonito día. Sí, profe. Hasta mañana, profe.